Él quería vivir la experiencia, la fantasía de un trío. Dije, no, yo no quiero esto. Y no lo viví. Sufrí insomnio, crisis de pánico, ansiedad, entré en una depresión y ahí es cuando decido tomarme todas las pastillas que estaban en el botiquín de mi casa. Yo te recomiendo que no vuelvas a hablar de esto. Yo no quiero vivir como un zombie, yo no quiero esto para mí. En Ashtanga Yoga es una práctica para activar las energías en tu cuerpo. Entonces reconecté con esa niña interior y es porque soy feliz. La mía de hoy entendió que para poder llegar a ser feliz hay que soltar la rabia y el rencor. Gracias por darme la oportunidad de platicar contigo. No, gracias a ti, Pablo, por la invitación, por este espacio para conversar. Muchas gracias. Oye, estoy bien interesado en muchas cosas que hemos podido estar platicando, que me llaman bastante la atención. Como te decía, originalmente mi intención era platicar contigo solo de yoga, pero me has platicado tantas cosas tan interesantes que yo te quiero pedir que por favor lo compartas con nuestra gente, porque estoy bien seguro que van a ser aprendizajes para ellos, van a poder abrir emociones de cosas que en mi parecer son fuertes y que creo que puedes ayudar a mucha gente allá afuera, sobre todo a las mujeres, para que puedan liberarse de ataduras, de penas, de culpas que están sintiendo que tal vez ni siquiera son de ellas, ¿verdad? Así es, Pablo. Bueno, yo quiero comenzar diciéndote que lo que nos sucede es los hechos. Simplemente son. ¿De dónde viene que puedan ser difíciles o complejos? De nuestra cultura, de nuestras creencias. Fíjate que tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Que pueden ser fuertes. ¿De dónde viene eso? La historia que nos contaron. Porque sí, para mí sí fueron fuertes en el momento en que sucedieron en mi vida, pero gracias al camino que he recorrido, me siento hoy liberada y puedo hablar de ello con mucha facilidad, sobre todo porque quiero normalizar el hablarlo. Yo callé por muchos años y lo que la mente calla, el cuerpo lo habla a través de síntomas, a través de enfermedades. Lo termina por soltar, tienes toda la razón. Así Y es. mira qué interesante lo que dices, la cuestión de lo que es el tabú, como tal, que esa es la palabra. No el tabú, la creencia. Ajá. La creencia que obtuvimos de nuestros padres, de nuestros cuidadores, de nuestros maestros, de la sociedad, ¿no? Pero cuando aprendes a vivir desde tu experiencia, lo que es bueno y no tan bueno para ti, a lo mejor no es bueno o no tan bueno para el otro. No, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya entrando un poquito en materia de esta parte de conocerte un poquito más a fondo, ¿qué fue lo que te hizo iniciar en todo esto que haces? Bueno, de entrada platícanos porque, para que la gente sepa qué es lo que tú, cuál es tu expertise, ¿verdad? Sí, bueno, mira, yo digo que yo soy coach life para englobar las técnicas que yo hoy día transmito a través de mis sesiones, ¿no? Entonces yo soy coach en PNL, coach en neurociencia, soy hipnoterapeuta, consteladora familiar y profesora de Ashtanga Yoga y de Pleni Yoga. Okay. Y bueno, ¿y qué fue lo que te hizo adentrarte? Poco a poco empezaste con una cosa, pero me contabas de tu historia de infancia. ¿Qué fue lo que te hizo adentrarte en todo esto? Mira, en mi infancia pues viví una experiencia, como lo digo yo, unos juegos que no eran para niños, ¿no? Viví una experiencia donde un adolescente casi adulto me mostró lo que es la sexualidad a través de las Barbies, el Ken, de muñecos, ¿ok? Y esa niña pues sintió curiosidad por esos juegos que en ese momento eran juegos, ¿ok? Y comenzó a experimentarlos con niños muy cercanos en mi familia. Cuando ya llego casi a la adolescencia, pues comienzo a tener información donde me doy cuenta de que podía quedar embarazada con esos juegos, ¿no? Y allí dije, necesito parar. Aquella niña algo le dijo, no puedes seguir haciendo esto porque es enfrentarte a un embarazo de un niño de tu familia. Y allí paré, ¿no? Eso lo guardé en un baúl y por supuesto ahí crecí con una culpa, con vergüenza, pues
continuaba viendo a esos niños que crecimos dentro de la familia. Y luego viví un episodio donde intenté suicidarme y no entendía de dónde venía aquella iniciativa, porque yo simplemente ese día me escapé con mis compañeros de estudios, fue mi último día del colegio. ¿Qué edad tenías, perdón? 17 años, estaba graduándome de bachiller, me escapé con mi novio, pero yo no podía salir con mi novio sola, era la regla en mi casa, porque si a mí me pasaba algo, mi papá se iba de la casa, entonces en mí había una gran responsabilidad. Inconscientemente, pues yo no sabía de esta responsabilidad. Me escapo con mi novio, con mis amigos, y cuando regreso a casa no sabía cómo enfrentar esta situación, y ahí es cuando decido tomarme todas las pastillas que estaban en el botiquín de mi casa. Desperté en la clínica, caí inconsciente, y cuando desperté nadie dijo nada. Era como que aquí no pasó nada. Aquella niña gritaba: yo quiero ser escuchada, yo quiero saber qué pasó y por qué lo hice. Pero nadie preguntó. Nadie preguntó, nadie dijo nada. Mis papás, de los más amables, amorosos, pues por supuesto esa niña despertó, ¿no? De estar inconsciente en cuidados intensivos. Y allí creció aún más esa culpa. Luego me caso. Y pues por supuesto allí entro a asumir los roles, como digo yo, los títulos o las máscaras de ser mamá, esposa, hija incondicional, amiga perfecta. Luego entro en el mundo profesional y pues había una gran necesidad en mí de ser vista, de ser valorada, y por supuesto ahí me convierto en una 4x4 sin darme cuenta. Yo era la que resolvía todo, yo era la que hacía todo, y por supuesto todo eso va siendo como un cúmulo hasta donde yo colapso como ser humano. Y en ese colapsar como ser humano, pues entré en una depresión, sufrí insomnio, crisis de pánico, ansiedad, y aquello me superaba, esa sensación me superaba. Y hubo un momento que yo sentía tanta ansiedad, no conseguía tranquilidad ni en mi casa, ni en mi trabajo, en ninguna parte, que ahí vuelvo a pensar en el suicidio. Ahí sí ya pienso ya como que esta es mi única salida. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 44 años. Ok. Y digo, ok, yo no puedo hacer esto. Ahí pensé en mi familia. Yo no puedo ser la responsable de causar este dolor. Ahí me aferro a Dios y me aferro a ellos, a mi familia. Y ahí estaba en el yoga, gracias a Dios. Ahí entendí que necesitaba buscar ayuda, y la primera persona a la que le cuento todo lo que me estaba sucediendo fue al dueño del centro de yoga en el que yo estaba. Él me dice, estás muy mal, necesitamos buscar ayuda psicológica. Ahí comienzo yo la terapia. Y hubo otros detonantes, ahí llego a la meditación, y en la meditación me reencuentro conmigo, ¿no? Ahí volví a mi esencia, volví ¿sabes qué? No me interesa los demás, yo estoy muy mal como ser humano, y entendí que mientras yo estuviera mal, yo no podía seguir ayudando a los demás. Ahí comencé a priorizarme. Entendí que yo tenía que sanar para luego poder ayudar a mis hijos, a mi familia, ¿no? Termino divorciándome. En mi divorcio estuve en el mundo swingers y por supuesto ahí me perdí aún más, ¿no? Ahí me pisoteé, ahí me fui infiel a mí, que soy la persona más importante en mi vida. En ese momento no lo entendía. Y en esa separación, pues, por supuesto, fue reencontrarme. Yo digo, viví un año de duelo, viví un año sin sonreír, viví un año de la tristeza. Pero en aquel momento yo pensaba que el duelo era haberme divorciado de la familia de mi ex esposo, porque eso fue muy duro también, fueron 25 años
perteneciendo a otra familia, 25 años visitando a mi suegra. Y de la noche a la mañana, no más días de la madre, no más días del padre, no más navidades con aquella familia. Fue otro duelo. Pero el mayor duelo fue aquella mujer que yo estaba enterrando. Okay. Fue el renacer del ave fénix. Y en aquel encuentro con el yoga, comencé a sanar mi cuerpo. Por allí comienza mi sanación, a través de mi cuerpo. En el yoga se mueve una energía muy sutil que no vemos. En el yoga tú estás trabajando cuerpo, mente y espíritu. Y aquí quiero hablarte un poquito del yoga. ¿Cómo nace el yoga? Los grandes maestros comenzaron a observar la columna vertebral de los animales. Entonces, las posturas de yoga, muchas de ellas tienen nombre de animales. Y cada postura del yoga que tiene el nombre de un animal es porque esa postura estás haciendo el movimiento de la columna vertebral de ese animal. Okay. Perro mirando hacia abajo es cuando los perros se estiran y miran hacia abajo. Gato es cuando encorvan ellos la columna. Vaca es cuando ellas se estiran hacia arriba, ¿no? Además, ellos también observaron los objetos y cosas de la naturaleza. Entonces, un gran árbol, estás representando un gran árbol en esa postura, ¿no? Entonces, hay una energía muy sutil que se mueve allí, que tú no ves, que no sientes, pero que se está moviendo en ti, ¿no? Entonces, en cada postura tocamos muchos órganos y músculos y estamos liberando tensiones y emociones acumuladas allí. Por eso yo digo, a veces ocurre la magia dentro del yoga. A veces estás en una práctica y sueltas a llorar y dices, ¿de dónde viene este llanto? De que tu cuerpo está liberando esa emoción o esa tensión acumulada quizás por años. Súper interesante todo lo que me dices. Me han surgido un montón de preguntas. No quise interrumpirte porque estabas explicando bien a detalle y de manera bien interesante todo lo que viviste. Yo quiero empezar desde el comienzo. Primero, ¿por qué ese acercamiento con tu maestro de yoga? ¿Por qué esa confianza? ¿Por qué él fue el que te hizo como abrirte para empezar a soltar eso? Porque no quería, yo sabía que ya había entendido que estaba muy mal como ser humano, pero no quería ir a un psiquiatra a que me medicaran. Ajá. Porque cercano a mí acababa de pasar un episodio con una prima hermana. Ella se hizo 2 cirugías plásticas muy cercanas y eso afectó su sistema neurovegetativo. Entonces allí ella tuvo que ir al psiquiatra, al psicólogo y empezó a ser medicada. Pero yo veía como su salud se iba deteriorando, ¿no? Y yo decía, yo no quiero estar donde ella está. Sin embargo, yo llegué a estar muy mal y sí me vi en la necesidad de ir al psiquiatra y de medicarme. Pero veía el efecto de los medicamentos en mí y yo decía, yo no quiero vivir como un zombie, yo no quiero esto para mí. Y estuve 6 meses medicada. Y yo sentía cómo me producían, o sea, cuando vivía la ansiedad y por supuesto me medicaba y, ok, ya va, yo no quiero depender de un medicamento, o sea, yo no quiero depender de que para yo conseguir la calma sea a través de un medicamento. Y eso fue un proceso. Yo creo que me mediqué como 6 meses hasta que yo lo dejé gracias a la meditación, gracias al yoga, ¿sí? Pero ya en ese momento en Venezuela había mucha escasez de medicamentos. Entonces yo sentía ansiedad cuando no tenía el medicamento. Yo sentía ansiedad de que yo fuera a necesitar el medicamento y no conseguirlo en la farmacia. Entonces, ¿qué hice? Guardé en mi casa 6 meses de tratamiento sin llegar a tomarlo. Estaban allí. Eso me daba tranquilidad. El saber que estaban allí me daba tranquilidad. En una oportunidad, uno de mis hijos ya estaba fuera del país. Él regresa a Venezuela. Y cuando él se va, eso me genera mucha ansiedad. Y yo estuve a punto de volver a medicarme. Y dije, ¿sabes qué? No. Tú en vez de meditar una vez al día, vas a meditar 3 veces al día. Y en 15 días vas a tener el resultado que te va a dar el medicamento sin usar el medicamento. Intuitivamente yo hice eso. Y así fue. A los 15 días ya mi mente estaba en calma. Entonces allí descubrí que cada vez que yo sentía ansiedad, yo podía ir a sentarme, a meditar más tiempo y calmar mi mente.
Increíblemente, eso me llevó a soltar el medicamento y tiempo después yo regalé esos 6 meses de tratamiento. Brincando a la parte donde tú asumes la energía masculina, ¿eso lo hacías de manera consciente o era inconscientemente en el sentido de tapar una culpa, llenar esos vacíos? O tú lo buscabas o tú de repente me toca ser la energía masculina? Fue inconscientemente, fíjate, cuando yo estaba en casa de mis padres, adolescente, mi papá era hacendado. Entonces mi papá venía a mi casa, era cada 15 días. Okay. Entonces mi mamá tenía mucho miedo de dormir sola. Entonces cuando mi papá no estaba, yo dormía con mamá. Yo no entendía aquella situación. Cuando papá regresaba, yo iba y dormía en mi cuarto. Yo inconscientemente estaba tomando la energía de papá, energía masculina. De acuerdo. ¿Ok? Luego me caso y estoy en una sociedad donde una mujer joven casada no podía salir sola, porque aquello era mal visto. Yo, si quería salir a disfrutar, a tomarme un café en una barra, tenía que salir con mi esposo o con alguien de la familia, porque si no, era una ¿no? Aquello a mí me daba mucha rabia. Y yo peleaba en aquel momento con Dios. Yo le decía, Dios, yo debí ser hombre. Yo quiero salir, yo quiero hacer lo que me provoque, lo que me dé la gana. Allí estaba asumiendo esa energía masculina. Entonces, yo era la que hacía todo en la casa. Yo era la que cambiaba bombillos, yo era la que me subía al techo y cambiaba quitaba los filtros de los aires acondicionados y los lavaba, ¿no? Te vuelves controladora. Te vuelves, cuando estás en la energía, y aquí es importante entender de dónde viene esa energía femenina y masculina, porque no es género. Esto viene de miles de años atrás, cuando el hombre salía a cazar, a buscar la comida para proveer a la tribu. Entonces él era el proveedor, el que accionaba. ¿Y qué hacía la mujer? La mujer se quedaba en la contención, en estar allí acompañando a la tribu, en procrear, en amamantar. Esa es la energía femenina, la que descansa, la que contiene. Entonces, ¿qué sucede? Yo estaba en esa energía masculina todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando una mujer está en esa energía masculina? Se vuelve controladora, se vuelve perfeccionista y, por supuesto, comienza inconscientemente a mermar la energía del hombre. Y muchas veces comenzamos ¿a qué? A ser la mamá del hombre. Y el hombre dice, yo no quiero una mamá, inconscientemente. ¿Qué hace el hombre? Termina yéndose del hogar. Y ese hombre probablemente esté en una energía femenina, ¿sí? Entonces, esto no lo entendí sino hasta hace poco con la PNL. Y empecé a reconciliarme con esa energía femenina. Okay. Empecé a soltar el control, el perfeccionismo, porque entonces me agotaba, porque no me permitía descansar. ¿Por qué? Porque necesitaba ser valorada, necesitaba ver vista, necesitaba ser reconocida. ¿Por qué? Mi autoestima estaba en el subsuelo. Entonces comienzo a reconstruirme, a convertirme en una naranja completa y entender que necesito ambas energías, porque la energía masculina es la que me permite ir a accionar, a buscar mis proyectos, a no estar en el drama, a accionar desde mi energía femenina, a estar en el descanso, en la pausa, ¿sí? Según lo que me dices, debe haber un equilibrio en cada uno de nosotros entre ambas energías. Exactamente. Yo creo que la misma ignorancia, nuestros papás, nosotros a nuestros hijos, no les damos esa educación del equilibrio. Y mayormente en nuestras generaciones. El hombre tiene que ser macho, la mujer tiene que ser mujer. Relacionado con lo que decías ahorita de cómo debe de ser según la cultura. Pero yo creo que es cierto, un equilibrio es lo que te permite tener mayor sanidad, sobre todo psicológicamente. Sí, y aquí es bien importante porque cuando somos nuestras creencias limitantes, ¿cuándo se forman? Nuestras mayores heridas están en nuestros primeros 8 años de vida. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Nuestro cerebro, en el subconsciente está el 95% de la información de nuestra vida.
y solo el 5% en el consciente. ¿Qué quiere decir? Nuestra vida la maneja nuestro subconsciente. Cuando somos niños, la corteza prefrontal, que es esta parte de aquí del cerebro, no está formada. Entonces, esa parte es lo que nos permite discernir qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. A esa edad, absorbemos todo literal como nos lo dicen. O sea, si yo en mi infancia escuché que las mujeres no pueden salir a la calle, que producir dinero es difícil, lo que yo escuchaba de mi papá, que el hacendado vive como pobre y muere como rico, que todos los hijos le van a querer quitar el dinero. Todas esas creencias se instauraron en mí en esos primeros 8 años de vida. ¿Okay? Ya como adulta es hacernos responsables de sanar esas heridas, porque nuestros padres nos dieron lo mejor que tenían para darnos desde su conocimiento, desde sus herramientas. Ya uno como adulto tiene que ser responsable Totalmente, de sanar. Totalmente de acuerdo. Ahora, me comentabas que cediste a hacer algo que no querías cuando estuviste en esto del mundo swinger. Primero, cuando estás en ese ambiente, ¿se disfruta? Sí se disfruta. Ok. Llega a haber momentos de mucha euforia, de mucha adrenalina. Y por supuesto que sí, en el momento, pero es un momento muy corto. Mi experiencia, vamos a aclarar. No, de acuerdo. Mi experiencia fue, sí puede haber ese boom de energía, de euforia, de disfrute, pero luego el vacío es tan grande que para mí no hubo una compensación. O sea, sentirme muy vacía, sentirme desconectada, sentirme culpable. Yo me sentía culpable. Y en ese momento que te sentías culpable, ¿sentías también algo hacia tu pareja en el sentido de ¿por qué me traes aquí? ¿O solamente era para ti la culpabilidad? Sí sentía rabia porque fue una experiencia, ¿sí? Yo dije, ok, él decía que yo quería ser infiel. Él me decía a mí, lo que pasa es que tú quieres estar con otro hombre, pero no te atreves a decirlo. Y yo decía, pero es que yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Pero me lo dijo tantas veces, que terminé creyéndomelo. A lo mejor había algo de allí, por ahí, que él veía que yo no podía ver. A lo mejor sí, no lo sé. El tema es que yo digo, ok, vamos a hacerlo. Vamos a entrar al mundo swinger. Él quería vivir la experiencia, la fantasía de un trío. Yo le dije, yo te complazco, después me complaces. Vamos a la experiencia del trío. Yo lo complazco. Y cuando ya yo le digo, ahora me toca a mí, él me dijo, pero es que yo no me veo allí. Yo ahí sentí mucha rabia. Entonces ahí yo había como que, pero yo lo quiero vivir, yo tengo derecho a vivirlo porque yo accedí a esto. Por supuesto, ahí estaba desde la rabia de la venganza, quizás. Sentí la traición, ¿no? Traición, sí, muy buena tu palabra, muy acertada. Y luego, en algún momento de compartir con una pareja, él dice, ella quiere vivir la experiencia de estar con 2 hombres al mismo tiempo. Cuando yo me enfrento allí a esa oportunidad, dije, no, yo no quiero esto. Y no lo viví. ¿Okay? Por supuesto, cuando llego a la meditación y ahí comienzo a ir a terapia nuevamente, mi terapeuta me dijo, no permitas que ni siquiera te presente una película pornográfica, porque es él quien necesita de eso, no eres tú. Y por supuesto ahí yo comienzo a entrar en ese camino espiritual, de ese camino de reencontrarme, de reconciliarme conmigo mismo, comienza mi reconstrucción y comenzamos a separarnos, ¿no? Ya ahí fue inevitable la separación. La separación. Además el índice de separación en parejas que entran al mundo swinger es muy alto. De entonces para acá, ¿has tenido parejas? ¿Has tenido relación? Sí. Sí. ¿Y esto no ha afectado para ti en una forma como ponerte una pared
una venda, decir, no, no quiero porque no quiero que se vaya a desviar el interés de alguna persona, o has sido libre y sentirte cómoda con entablar una nueva relación? Fue un proceso porque al principio yo decía, pues por supuesto esa mujer se liberó de tantos yugos que vivió y yo me casé muy joven, me casé a los 20 años, ¿no? Y me divorció a los 45 y yo quería vivir la vida, yo quería viajar, yo llegué a ir a India, ¿no? Entonces había una parte de mí allí que todavía no había sanado y no quería un compromiso con una nueva pareja. Sin embargo, pues tuve la oportunidad de estar con otras personas y la primera persona que tuve después de mi divorcio, yo dije, bueno, yo necesito serle franca y decirle mis vivencias, Claro. ¿no? Ese hombre me dijo, mira, está bien, te agradezco que me lo hayas contado, pero yo te recomiendo que no vuelvas a hablar de esto, que no se lo cuentes a nadie. Y dije, wow, ¿no? Por supuesto, terminé separándome de esa pareja. Y ya luego, cuando ya me convierto en una naranja completa, fíjate que mi última pareja, yo lo llamo mi gran maestro. Tuve una relación con él la primera parte de nuestra relación fue tóxica, muy tóxica, porque yo era tóxica. Y él vino a mostrarme eso, ¿no? Y yo no lo veía. Yo sabía que él estaba haciendo un espejo, pero no veía ese espejo completo, ¿ok? Nos separamos y 9 meses después me vuelve a buscar. Se prendían las alarmas en mí y me decían, no, tú dijiste que no volvías, no. Pero en el fondo había una vocecita, mi intuición, que me decía, date la oportunidad. Yo decía, wow, ¿qué es esto? Ahí tuve sesiones con mi coach, con mi psicóloga, y llego a la terapia con una persona que es especialista en PNL, en biodescodificación y en genograma, que es parecido a la constelación familiar. Y ahí él me dice, sin conocer a mi expareja, me dice, date la oportunidad de estar con él. Y ahí es cuando yo decido curar, sanar mi BPH, desde la biodescodificación, desde la bioneuroemoción. Y ahí es cuando él me dice, ¿tú quieres sanar el BPH? Esto es culpa sexual, necesitas hablarlo. Y digo, ¿hablarlo? Sí, me dice él. ¿Qué es esto de BPH? El BPH es un virus que se encuentra en el útero de la mujer. Y hay vamos a decir que una gama de tipos. Muchos de ellos terminan en cáncer en el útero de la mujer. Pero bien me decías que este virus detona mayormente por ejemplo, lo que decías de la culpa sexual. Pero mucho de la medicina tradicional habla de que son contagios sexuales, más relacionado con algo físico que con algo emocional. Pero tú descubriste que era algo emocional. Yo descubrí que, fíjate, fue un proceso, el VPH en mí también fue un proceso duro, porque el VPH me reforzaba mi culpa sexual, sin yo darme cuenta, ¿no? Porque la primera vez que se detonó en Venezuela, el médico me dijo, ya yo estaba casada y me dijo, tranquila, esto lo que lo causó fue el exceso de humedad en esa parte íntima, tú vas mucho al gimnasio, te ejercitas mucho, las licras, ¿no? Él como disfrazando o poniendo pañitos calientes, queriéndome proteger y decirme, no fue tu esposo quien te lo contagió, él no estuvo con otras personas, ¿ok? Eso por un lado. Luego cuando llego aquí a Estados Unidos y me vuelvo a chequear, se vuelve a detonar el virus, ¿ok? Y son unas, para explicarlo cómo es el virus, se presentan unas verruguitas en el útero de la mujer. En Venezuela, pues, me los cauterizaron, las eliminaron, y aquí vuelven a aparecer. Cuando voy aquí, yo me sentí como si fuera una mujer súper promiscua. Primero me preguntó con cuántos hombres había estado yo en mi vida. Yo me sentí invadida, ¿no? Y luego me dijo,
tienes que usar de aquí en adelante protección en todas tus relaciones. Dije, wow, o sea, reforzó aquel sentimiento de culpa, de suciedad que yo sentía en mi cuerpo, ¿no? Haber llegado a la terapia con esta persona, pues él me mostró que el VPH lo detonaba era la culpa sexual, y yo pues sentía una culpa sexual desde muy niña, ¿no? Y cuando llego a él es porque ya yo estaba a punto de ir nuevamente, ya aquí tenía que ir a quirófano, a un tratamiento ya mayor, a que me cortaran una parte de mi piel. Y yo sentí, mi cuerpo me habló y me dijo, no hagas esto, no estás yendo al fondo de lo que lo está ocasionando. Entonces voy a terapia con esta persona y él me dice, ¿quieres liberarlo? ¿Quieres sanarlo? Háblalo. Me dijo, y si quieres liberar a tus hijos, porque ya hoy está comprobada también con la epigenética que en el ADN de nuestras generaciones van también con esa energía de muchas cosas que traemos, ¿no? Y me dijo, para que liberar a tus hijos de esto, de esta culpa sexual, háblalo con ellos. Mis ojos fueron, ¿qué? ¿Sí? Háblalo con ellos. No debió ser sencillo, claro. No debió ser así fue. Así que yo me armé de valor. ¿Por qué entendí esto? Porque yo sentía una rabia mamá que no entendía de dónde venía esta rabia mamá. Mi mamá es una persona muy pura, muy buena. Y yo decía, ¿de dónde? Y allí decidí formarme como consteladora familiar para sanar mi relación con mamá. Ahí logré soltar esa energía negativa, pero yo no había entendido de dónde venía. Cuando comienzo a formarme como coach en PNL, se abre ese baúl de los recuerdos y sale este episodio de niña, y ahí en una sesión de PNL entendí que esa rabia que yo sentía mamá venía de que yo la culpaba, de que no protegió a aquella niña. Entiendo. De que pasaran aquellos juegos. Pero mamá era inocente. Mamá no sabía lo que estaba viviendo aquella niña, y aquella niña no se atrevió, no sabía cómo explicar aquello que ella estaba viviendo, ¿sí? Entonces, como yo entendía que si yo hablaba, yo liberaba a mis hijos de esa energía que podían cargar y que no sabían ellos de dónde iba a venir, pues ahí me armé de valor y hablé con mis hijos. Y ahí entendí que uno de mis hijos estaba repitiendo el patrón. Uno de mis hijos estaba sintiendo rabia hacia mí. Y él se sentía culpable porque él no sabía de dónde venía esa rabia hacia mí. Para ese hijo fue liberador. Ok. ¿Él sentía esa rabia, esa molestia, y estaba pasando alguna experiencia o solo era la molestia? No lo sé. Ok. Él, fíjate que ahora que tú me haces esa pregunta, sale una nueva información de mi subconsciente. Uh-huh. Y él fue muy precoz sexualmente. Ok. O sea, repitió patrón de mamá. Repitió. ¿Él es hombre? Él es hombre. Sí. Y mira que dentro de todo esto que hablamos de la cultura, para un hombre es menos complicado este tipo de experiencias. Supuestamente. Entre comillas, pero viene arrastrando, como tú dices, esa misma energía que le heredaste genéticamente. Uh-huh. Es decir, súper interesante eso. Sí. Pero bueno, ok. Gracias por compartirnos eso, y sobre todo la intención, como te decía en un principio, ¿cuánta gente no habrá allá afuera que está pasando experiencias similares y no tiene el valor, o ni siquiera el valor, no sabe de dónde sostenerse para dar un primer paso y salir de ese problema en el que están metidos? Justamente yo recién escuché de una persona que por su situación quiere separarse, pero no se atreve a dar el paso. Y yo literalmente le pregunté, ¿y por qué con todo lo que me has platicado no simplemente lo haces? No sé. Y su respuesta fue, no sé. Entonces, ¿tú qué le puedes decir a una persona en una situación así, con tus experiencias? Si yo me quiero separar porque de plano hay un problema que no se puede arreglar, ¿cómo doy ese primer paso? ¿De dónde me sostengo? Buscar ayuda con la que resuene contigo, porque fíjate, a lo mejor esa persona no lo sabe y ahí está repitiendo un patrón o está repitiendo una lealtad familiar. Entonces, ¿cómo podemos observar si hay un patrón o una lealtad familiar? Si algo en tu vida se repite 3 veces,
hay un patrón Ujú. o una lealtad familiar, ¿sí? Entonces, lo primero es observarnos, escuchar. Yo digo, la mejor terapia es escribir. ¿Por qué escribir? Porque cuando tú escribes estás conectando con tu subconsciente. Entonces aquí viene la PNL, preguntas poderosas. Si yo me pregunto, ¿por qué sigo casada? Automáticamente tu cerebro va a buscar la respuesta desde la víctima. ¿Ok? Si tú preguntas desde ¿para qué sigo casada? O ¿cómo puedo hacerlo diferente? Allí cambia y tu subconsciente va a buscar la respuesta que tú estás buscando. ¿Sí? Entonces, papel y lápiz. ¿Para qué sigo repitiendo esto? ¿Para qué me quedo en esta relación donde no quiero estar? Y soltar escribir, sin importar comas, puntuaciones, escribir, 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 y ahí va a aparecer la respuesta. La escritura es poderosa, Ujú. el silencio es igual de poderoso, porque todas nuestras respuestas están en nosotros. La sabiduría está en ti. ¿Cómo hacer? Igual, hacer esa pregunta poderosa en silencio y pedirle a Dios o a tu guía o en quien tú creas que te muestre la respuesta en el silencio. ¿Sí? O sea, si no sabes meditar, ve a un jardín, a un parque, conecta, algo donde tú sientas conectado contigo mismo. Y ahí te sientas en silencio, cierras los ojos. Cuando tú cierras los ojos, comienzas a mirar adentro. Y esto es duro, porque muchas veces no queremos ver nuestras sombras. Pero es que es importante mirar la sombra para darle luz. Es el yin y el yang, ¿no? Toda oscuridad tiene un punto de luz. Toda luz tiene un punto de oscuridad. No existirían uno sin el otro. No existe. Sí, es la dualidad perfecta. Totalmente de acuerdo. Mira, ahorita yo quiero entrar de lleno en la parte del yoga, pero me dijiste hace rato una cosa y ahorita lo acabas de decir de una manera diferente. El silencio. Cuando tú te quedas en silencio, escuchas respuestas. Cuando tú haces yoga, haces una conexión mente, alma, espíritu. Yo aprendí a correr a los 45 años. Yo tengo 45 años, así que acabo de aprender. Durante mucho tiempo yo quería correr y me aburría, me cansaba porque empezaba a correr y empezaba a sentir como mi cuerpo se incomodaba. Decía, ok, no, ya le di 5 minutos, luego avanzo más. Nunca pasaba de 5 minutos. Hasta que aprendí que los corredores profesionales sienten exactamente lo mismo. Y eso que ellos son gente que tiene una capacidad impresionante por entrenamiento. Entonces permití que mi cuerpo lo sintiera. Llega un momento en que hace como un estallido y ya no sientes que vas corriendo y ya lo vas disfrutando y vas sintiendo las emociones de tu cuerpo. Lo mismo con el yoga que te decía hace rato. Yo no entiendo cómo alguien puede llorar con el yoga. Es cuando entra esta conexión y el silencio, que yo sí lo he practicado, tú puedes estar ahí y decir, no escucho nada, pero de repente, ¡pum!, llega esa respuesta. Eso que tú acabas de decir, en el yoga decimos, es aprender a trascender al dolor. Ok. Es el cuerpo tu mente te está diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque el ego está en la parte primitiva del cerebro, ¿sí? Y esa parte primitiva es literal, es primitiva, no es evolutiva. Entonces, esa parte del cerebro hace eso porque te quiere proteger. Su función es protegerte, por eso sentimos miedo. De acuerdo. ¿Sí? Porque quiere mantenerte en la cueva. En la época que fuimos creados, la mente tenía que protegernos de los leones, de los animales salvajes, ¿verdad? Entonces había que guardarse, quedarse en la cueva para guardar, tener esa energía para cuando fuera necesario correr y poder sobrevivir. Entonces es entrenar a la mente y decirle, ya va, tranquilo, sí puedo, está bien, ¿sí? Cuando tú comienzas a entrenar tu mente, sueltas ese cansancio o ese dolor que tu mente te está diciendo y tu cuerpo empieza a que, sí puedo, fíjate que sí puedo. Es aprender a calmar la mente, ese dolor que está en la mente y atravesarlo.
y darte cuenta que sí puedes. Tengo una pregunta. ¿Por qué, si el ser humano en tiempos relativos, tan poco tiempo, ha evolucionado tanto, la mente sigue siendo primitiva? ¿Por qué será eso? ¿Por qué la mente no evolucionó? Interesante pregunta. La mente sí evolucionó. Fíjate, el subconsciente procesa al cerebro, le entra, al subconsciente le entra 40 millones de bits de información por segundo. ¿Ok? Tu mente es un procesador. Uh-huh. Y en tu subconsciente entra solo 40 bits de información por segundo. ¿Ok? Y esto de esto hay muchas investigaciones. Hubo uno que pusieron a gente a caminar en la calle, ¿ok? Y los ponían actores a pedirle una información en la calle. Esas personas no se dieron cuenta, pero cambiaron de actor. Esa persona no se dio cuenta que cambió de actor, ¿ok? La investigación arrojó que esas personas conscientemente dieron pequeños detalles de lo que vivieron, pero luego los durmieron, los llevaron a hipnosis y en la hipnosis arrojaron que lograron ver hasta los números de las placas de los carros que estaban alrededor. O sea, pudieron leer, entraron esos 40 millones de bits por segundo al cerebro, ¿ok? Entonces, la mente, el ser humano se ha evolucionado, porque por eso hoy día, cada día es más visible y cada día tenemos mayores herramientas y las utilizamos. La PNL, la constelación familiar, la hipnoterapia, el coaching como tal, la constelación familiar. Ya cada vez la ciencia ve al ser humano como un ser holístico. ¿Okay? La bioneuroemoción también lo engloba al ser humano, no solamente por la enfermedad que tiene, sino qué emoción la ocasionó, de dónde viene, cuáles son sus patrones, cuáles son sus lealtades familiares. O sea, es entender todo lo que tiene alrededor ese ser humano y de dónde viene, para poder entender y poder evolucionar. Muy interesante eso, todo eso que me estás contando. Ok, demos un giro 180 grados y vengamos al momento presente. La mía plena, ¿quién es hoy? Esa mujer plena, esa mujer diferente a lo que era antes. Mía, mira, ¿quién es Mía? Una mujer alegre que busca, como digo yo, porque lo encontré, lo descubrí, los destellos de amor que la vida nos regala todos los días. Que entiende que la felicidad no es estar en reír y disfrutar la vida todo el tiempo, no, es estar ecuánime y sereno en cualquier parte de la vida y abrazar cuando hay dolor, cuando hay tristeza. Y algo poderosísimo es rendirme cuando hay algo que me supera. Cuando hay algo que me supera, yo me arrodillo y le digo, Dios, hoy siento rabia, hoy siento frustración, no quiero sentirme así, pero no sé cómo hacerlo diferente. Te pido, por favor, que me muestres cómo hacerlo diferente. Y ahí llega. La mía de hoy entendió que para poder llegar a ser feliz hay que soltar la rabia y el rencor. Liberarnos de la rabia, el rencor. Es la llave para encontrar esa felicidad. Y vivir en el agradecimiento de lo bueno y lo malo, porque dentro de esas experiencias no tan buenas viene una sabiduría o viene algo más grande, porque a veces te botan de un trabajo y sientes rabia y yo digo, a ver Dios, ¿qué es eso que yo no estoy viendo que me vienes a mostrar? Entonces la mía de hoy vive en eso, en buscar destellos de amor. ¿Dónde están los destellos de amor? En una sonrisa, en un abrazo de 8 segundos que nos hace producir oxitocina, en mirar al cielo, en agradecer porque tengo agua para bañarme. Y todo esto
que yo estoy viviendo hoy, porque hoy puedo decir, me siento plena, me siento completa, vivo en bienestar. Hoy me dedico a acompañar a otras mujeres en su camino de transformación. Y en ese acompañamiento yo sigo sanando, me sigo nutriendo de ellas. Qué bonito y qué interesante. Hubo una cosa que tú dijiste, palabras más, palabras menos, pero era que tú dejabas fluir a tu niña interior, ser sin necesidad de preocuparte por quién te vaya a ver o decir algo, ¿no? Uh-huh. Eso creo que también es importante, no preocuparte por el qué dirán y disfrutar quién eres tú en esencia. Mira, qué valiosísimo lo que me acabas de decir, porque ese niño interior está vivo todo el tiempo en ti. Y cuando yo me perdí en mis roles, en mis máscaras, yo apagué, dejé de escuchar a esa niña interior, ¿ok? Cuando yo reconecté conmigo, reconecté con esa niña interior, volví a reír, a bailar, a hacer lo que se me dé la gana. Y cuando tú aprendes eso, tú dices, ¿sabes qué? Soy feliz. No me importa. Cuando tú llegas a decir, no me importa lo que digan los demás, es porque estás ahí, en esa naranja completa. Muy, muy bien, sí, muy buen mensaje. De hecho, ahora que quiero que me platiques del yoga, de esa conexión mente-alma, cuerpo, del bienestar que te puede traer, y quisiera antes dejar algo bien claro para la gente que pueda sentirse como animada. Normalmente en este mundo, que es un mundo holístico, no hay quien te juzgue. Vaya, estamos hablando de gente que realmente está comprometida con lo que está haciendo, porque en todos lados te encuentras de todo tipo de gente. Uh-huh. Pero la gente, tú la vas a detectar. Cuando hablas con ellos te das cuenta cuando realmente hay gente comprometida. No hay quien te juzgue, hay quien te va a ayudar. Entonces, acércate a alguien para que tú puedas liberar esa culpa, esa pena. No tiene que ser con el yoga, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero sí quiero que nos platiques cómo el yoga te ayuda a ti. El yoga me ayudó a mí porque aquí quiero explicarte que el cuerpo tiene nuevamente esa energía masculina y esa energía femenina. Nuestro lado derecho es el lado masculino, el lado de accionar, y está conectado con la luz del sol. El lado femenino es el lado izquierdo, donde está el corazón, el amor, la contención, y está conectado con la energía de la luna. Entonces, fíjate, estas energías se mueven en el yoga. Yo soy profesora de yoga, de Ashtanga Yoga, Hatha Yoga y Pleni Yoga, ¿ok? En Ashtanga Yoga es una práctica para activar las energías en tu cuerpo. Entonces es una práctica que usualmente debería hacerse en la mañana, porque comenzamos con los saludos al sol A y saludos al sol B, y esos saludos al sol se hacen en dirección a donde sale el sol, para estar conectado con esa energía, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta práctica maravillosa? Tienes 7 centros energéticos alineados en tu columna vertebral. El primer centro energético está en la base de tu torso. Y en cada uno de nuestros chakras hay una glándula. Entonces está asociado con el funcionamiento de esa glándula. Entonces, en el primer centro energético están nuestras necesidades básicas. ¿El chakra raíz? El chakra raíz. ¿Qué hace esta práctica? Eleva esta energía para llevarla a tu coronilla, al último centro energético, donde estás en estado meditativo. ¿Para qué? Para luego expandirte y conectar con el campo cuántico, con el universo. Entonces, hay 2 energías que se mueven en esta práctica. Una energía que te lleva a estar conectado con la tierra, a estar firme, estable, pero también a elevar esa energía y a expandirte con el universo, a expandirte como ser humano. Entonces, a mí me gusta comparar el Ashtanga Yoga con el karate para que las personas puedan entender la metodología de enseñanza de esta práctica. Tiene 6 series. Cada serie está compuesta entre 48 y 34 posturas. Entonces, tú abres el mat, el maestro te enseña los primeros saludos al sol. Cuando ya tú los dominas, él va y te enseña las siguientes secuencias y así vas en un proceso. El maestro, cuando sabe que tu cuerpo y tu mente están listos, te enseña la siguiente postura. Entonces,
es un camino, ¿ok? Y Ashtanga Yoga te empodera y te equilibra esas energías. En mi caso yo estaba muy masculina, pero también tenía a veces exacerbada la energía femenina y estaba en el drama, en la víctima. Entonces, esta práctica me fue equilibrando ambas energías. En cada postura permaneces 5 respiraciones. Haces una respiración sonora que hacemos desde la garganta. Okay. ¿Qué hace esta respiración sonora? Primero, ayuda a concentrar tu mente. Comienzas a calmarla. Segundo, comienzas a producir un calor interno para eliminar toxinas de tu cuerpo y de tu mente. ¿Ok? Y esta práctica, por supuesto, ayuda a mejorar el funcionamiento de tu sistema nervioso central. Entonces te ayuda con la ansiedad, con muchas cosas, recibes muchos beneficios. Entonces, ¿qué hace la práctica? Estas cinco respiraciones en cada postura. Esta postura representa una situación de la vida. Cuando tú estás en una situación incómoda o en un drama o en algún problema, tú quieres salir corriendo. Y la práctica, en esa incomodidad de esa postura que tú no quieres estar, la práctica te dice, quédate, calma, respira. Y paso a paso, cuando ya tú llegas a estar en calma, ya dominas la postura, ya te sientes ahí confortable, llegas a estar en tu zona de confort. Muchas veces nos quedamos en una zona de confort y a veces esa mal llamada zona de confort no está teniendo ningún beneficio. ¿Y qué te dice la práctica? Sal de ahí, ve adelante, continúa. Entonces, esto es como una metáfora, pero es algo que muy sutilmente, sin darte cuenta, comienzas a aplicarlo en tu vida. Entonces comienzas a volverte con un cuerpo y una mente fortalecido, pero a la vez flexible. A la vez comienzas a ser resiliente. ¿Y qué hace esa práctica? Te lleva a desprogramar tu cerebro. Comienza a llevarte a que vivas desde tus propias experiencias, desde lo que tú quieres para ti, desde lo que te hace bien a ti. Mira cómo todo se conecta. Justo lo que te decía hace rato de correr, te tienes que pasar ese umbral de dolor para llegar a la parte satisfactoria. Yo me aventé de paracaídas y cuando bajo justo digo eso, la mayor felicidad está después de tus miedos. O sea, todo es después de haber entregado algo, nada es gratis. Y tu sacrificio siempre te va a recompensar con algo bien grato, ¿no? Yo me dejo de guiar por mi intuición. Ok. Lo he aprendido y fue una vivencia bien bonita en India. Con lo de la intuición. Sí. Y mira que es un país complicado la India. Sí, de hecho, uno de mis hermanos me decía, ¿por qué quieres ir a la India? Haz un teacher training aquí en Estados Unidos. En India el índice de mujeres violadas es muy alto y más alto en mujeres extranjeras. Y yo decía, eso no es mío, eso es de él. Eso no es mío, eso es de él. Y mi hijo mayor me decía, ma, estás loca, tú no hablas inglés. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a ir a la India? Yo decía, eso no es mío, eso es de él. Decía, si otros han ido, yo voy a poder hacerlo. Y en India me enfrenté a tener que alquilar una moto sin saber manejarla. Y iba con el dinero muy contado. Y la escuela de yoga donde yo iba me quedaba a 6 cuadras de donde yo me quedé. Pero a los 15 días de estar allí, la escuela inauguró su nuevo local y era a media hora de donde yo estaba. Y entonces pagar taxi todos los días no me iba a alcanzar el dinero. Y dije, tengo que rentar una moto. Cuando voy a rentar la moto, la persona que me la renta me dice, ok, vamos, móntate, vamos a buscar la moto. Y yo comienzo a rodar con él, a rodar. Y empezamos a entrar en un lugar feo, muy pobre, desierto, monte. Y ahí me invadió el miedo y dije, Dios mío, me violaron, me mataron. Y dije, suelta esto, confía, tú eres una persona buena y tú, todo lo que atraes en tu vida es gente buena. Ese señor solamente estaba yendo a otro pueblo a buscar otra moto. Cambiamos de moto y regresamos. ¿Okay? Y entonces me dejo guiar por mi intuición. ¿Tú crees que me puedas o nos puedas ayudar con al menos 3 posiciones de yoga que nos puedan ayudar en cosas bien básicas? Me atrevería a decir estrés,
energía, que a veces la gente se siente cansada, o tal vez un poco de creatividad. A veces la gente se siente como sin ideas, sin ganas de seguir adelante. Tal vez esas tres cosas se pueden ayudar un poco con alguna posición de yoga. Con una secuencia. Okay. Una secuencia de un saludo al sol es una secuencia de 1 minuto, pero en esa secuencia haces 9 posturas de yoga. En esa secuencia sí, ahí mueves energía y ahí se mueve la energía a través de la columna vertebral y ahí vas a conseguir eso que tú estás preguntando. Esta postura entonces puede generar todo esto que te acabo de decir y más, obviamente. Sí, sí, claro que sí. Puede ayudar, perfecto. Tú dentro de tu etapa actual me contabas que estás ayudando mujeres a que salgan de situaciones o se sientan mejor. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahorita justo estoy por presentar un programa que se llama Yo Soy Vitalidad Femenina. Okay. En ese programa tengo una alianza con una gran amiga, ella también es coach live, es consteladora familiar, hace barras access. Y hemos creado un programa donde combinamos Pleni Yoga, constelación familiar, hipnoterapias, sesiones de PNL, todo en 8 sesiones, en un acompañamiento de 8 semanas, ¿sí? ¿Qué es Pleni Yoga? Pleni Yoga fue creado por mí, deriva del Ashtanga Yoga. En el Ashtanga Yoga necesitamos contraer piso pélvico y abdomen. ¿Qué hace esto? Al final de nuestro torso está el ano, ¿verdad? Y está el genital. Tiene 2 orificios. Cuando nosotros respiramos aire. Cuando ese aire entra en tu cuerpo, se convierte en energía vital, en prana. ¿Qué pasa? Ese aire comienza a descender, ese prana, y se escapa por esos 2 orificios. Cuando contraemos piso pélvico y abdomen, cerramos, como cuando queremos ir al baño y no podemos. Cerramos y esto se llaman sellos energéticos. Esta contracción, al cerrar, yo estoy haciendo un sello energético. ¿Qué pasa? Esa energía sube y se mantiene, al mantener contraído piso pélvico y abdomen, se mantiene en el abdomen, en el centro de tu ser. Con esto comienzas a entender dónde está la energía en tu cuerpo. Y en cada postura movemos esa energía. Es algo muy sutil que solo en el silencio podemos escucharlo. ¿Qué sucede? ¿Dónde está el poder de la mujer? Cuando yo hice esta pregunta, mucha gente dijo, muchas mujeres respondieron en el cerebro, en el corazón. No, en tu abdomen, en tu piso pélvico. ¿Dónde está la fuerza de la mujer y del hombre? En el piso pélvico. Entonces, cuando nosotros, ¿y cómo detecté esto yo? Mi ex esposo me regaló unos Kegel Balls, que son unas bolitas, muchas son conocidas como las bolas chinas, que son las terapéuticas. Bueno, los Kegel Balls los recomiendan los ginecólogos. Las introduces en tu útero para fortalecer piso pélvico y abdomen. ¿Por qué? Porque al introducirlos te ves obligado a hacer esa contracción y a mantenerlos, porque si no ellas se van a salir. Mi ex esposo me regaló unas y en ese momento yo las introduje. Estaba empezando a practicar yoga y las bolas se bajaban. Yo tenía que contraer para mantenerlas arriba. Yo dejé las bolas allí y un año después de estar practicando Ashtanga Yoga, donde yo tenía que contraer piso pélvico y abdomen, me di cuenta que ese piso pélvico estaba fortalecido. Introduje las bolas y las bolas se quedaron arriba. Entonces, ¿qué pasa? A muchas personas les cuesta mantener piso pélvico y abdomen activados durante la práctica. Entonces, el tener estas bolas allí te ayuda a mantenerlas allí. ¿Cuáles son los beneficios de lograr un piso pélvico y abdomen fortalecido? Primero, te empodera el cuerpo, cambia la postura. Yo estoy así. Cuando yo contraigo, automáticamente, fíjate. Y esto en neurociencia se llama la postura del superhéroe. ¿Okay? Ya automáticamente, si yo estoy aquí así, le estoy diciendo a mi mente, estoy triste, estoy desganada, estoy sin ánimo. Si yo hago así,
ya automáticamente le estoy diciendo al Te cerebro, prendes. yo puedo. Ujú. ¿Ok? Entonces, por allí eso, postura, bioquímica en el cuerpo. Segundo, muchas mujeres saltan y se sale un chorrito de orine o se ríen y sale, esto desaparece, no vuelve a suceder o disminuye. Y en la intimidad con tu pareja, porque ¿qué pasa? La mujer cuando da luz, esos músculos allí se distienden, ¿verdad? Al fortalecerlo, vuelve eso a cerrarse. Entonces hay mayor placer en la intimidad con la pareja. Entonces tiene muchísimos beneficios, ¿no? Entonces en Pleniyoga hacemos eso. Combinamos esto, yo los llamo los yogi balls, ¿ok? Hacemos posturas de yoga, hacemos workout y terminamos en una meditación donde hacemos visualización y hacemos hipnoterapia para entrar de manera muy fácil y rápida al subconsciente para reprogramarlo. Entonces, en este programa de 8 semanas combinamos Pleni Yoga, todo lo que ya te hablé de constelación familiar, sesiones de PNL, Kundalini, Tantra, o sea, es una combinación de todas estas técnicas para acompañar a las mujeres a qué, a reconectar con su yo soy, con su esencia femenina, con su vitalidad femenina, ¿sí? ¿Todo este programa es solamente presencial o también se va a manejar en línea? Se va a manejar de manera en línea. Bien, sí. Además, bueno, estamos creando algo muy bonito y quiero aquí hacerlo público. Estamos creando, mi amiga y yo, una academia, se llama Mi Ser Academy, Okay. que va a ser una plataforma online donde pues vamos a crear también una membresía y las personas van a poder accesar a esta plataforma y conseguir ese programa, conseguir clases de pleniyoga, conseguir clases de yoga para relajar, yoga para activar tus energías, algunos otros programas más cortos de simplemente media hora, 3 horas, ¿no? ¿Para qué? Para el crecimiento personal. Muy interesante y gracias por compartir eso. Me gustaría preguntarte algo dentro de PNL y lo voy a ligar con algo que tú comentaste hace rato. Cuando tu hijo se iba de la casa, tú te empezaste a sentir como ansiedad, ¿sí? Uh-huh. Justamente en mi casa estamos viviendo eso, que una de mis hijas ya está por irse a la universidad y mi esposa está ansiosa. Yo le digo que debe dejar que vuele su retoño, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser su propia vida. Pero primero, ¿cómo se pasa esa etapa sin sufrirse tanto? Porque creo que como papás, sobre todo en estas generaciones, los tenemos muy apegados. Uh-huh. Nos da miedo que vivan malas experiencias porque el mundo de hoy es muy malo. Así lo pensamos. ¿Cómo evitas tener ese sufrimiento ante la partida de un hijo, pues, pero para algo mejor para él? Qué bonito lo que estás planteando. Primero es un tema cultural, ¿no? El matriarcado, el patriarcado, Uh-huh. queremos allí. Ahí está el ego. Ahí está ese miedo y ojo, es un miedo válido. Uh-huh. Es un miedo de cómo mamá proteger a su hija de todo lo que supuestamente lo malo ella se pueda enfrentar, ¿sí? Y también hay otro miedo, que es un proceso natural del ser humano, el síndrome del nido vacío. ¿Okay? Cuando entramos a esta edad, que los papás ya comienzan a ver que sus hijos se van, ese rol de mamá, que es un rol fundamental en la mujer, comienza a ponerse así. ¿Okay? Entonces, primero entender que los hijos son prestados. Segundo, confiar en que lo has hecho bien y que esos valores que tú has inculcado van a estar allí. Tercero, que siempre vas a estar allí como papá para ellos y cuando ellos te necesitan y dejárselo saber, ¿sí? Y aún más importante, qué bonito es permitir que tus hijos inclusive se equivoquen y aprendan de sus propias experiencias. Y por último, lo más importante, llenarte de ti. Empezar a llenar ese vacío que ocasiona la ida de ese hijo en algún proyecto pequeño. Por ejemplo, te doy uno que yo estoy haciendo. Estoy aprendiendo a hacer rompecabezas. Okay. Fíjate, esto era una creencia que yo tenía. Yo creía que no era inteligente. Porque aquella niña que no fue vista por mamá ni por papá, quería ser validada por mamá y por papá, ¿verdad? Quería ser reconocida.
Y como la corteza prefrontal se encarga de mostrarte tu creencia, si tú crees que no eres inteligente, la corteza prefrontal se va a encargar de mostrarte eso que tú crees. ¿Qué pasaba? Aquella niña no pudo entrar a los mejores colegios de su ciudad. Aquella niña le costaba estudiar, no lograba concentrarse, era mala estudiante. Entonces, toda mi vida yo creí que yo no era inteligente. Al reconectar con mi esencia, me he dado cuenta que soy muy inteligente. Y para mí un rompecabezas era un desafío, ¿ok? Y el primer rompecabezas que armé era de este tamaño. Pequeñito. Pequeñito, pero muy ingenioso, muy pequeñito, pero con muchas dificultades. Y con mi última expareja, yo le dije, vamos a comprar un rompecabezas y vamos a armarlo. Y él me dijo, yo le dije, vamos a comprar uno de 500. Yo decía, voy a empezar por uno de 500. Y él, no, pero es que uno de 500 esto es nada. Uy, me dio en el ego. Entonces yo fui sola a comprarlo y dije, ok, voy a comprar uno de 750 piezas. Lo compré y lo estoy armando. Y no sabes lo sabroso que ha sido. Satisfacción. La satisfacción de saber de aquello, de cómo, y ahí de ver cómo mi corteza prefrontal empieza a buscar. Yo me ubico en un área del rompecabezas y digo, ok, tengo que buscar estos colores con estas pintas, con estas combinaciones de colores. Y cómo en un arsenal de piezas, ¡pum!, mi cerebro lo consigue, ¿no? Y a veces cuando entonces empieza el ego, fíjate el juego, que entonces mi mente dice, pero es que yo quiero conseguir las piezas, es que yo tengo que hacerlo. No las consigo. Te bloqueas. Y ahí suelto y digo, ya, hasta aquí. Y voy al rato, y si a lo mejor ese día lo dejé ahí, pero al otro día vuelvo y digo, aquí hay otra pieza, ¿no? Entonces es buscar cosas muy simples que te llenen. Tomarte una taza de té frente a un atardecer, un destello de amor. ¿Qué más maravilloso que ver un atardecer o un amanecer que nos regala Dios todos los días? De acuerdo. ¿No? Entonces es empezar a llenar ese vaso de ti mismo. Por lo que me dices, suena más a lo que tiene miedo una persona es a qué va a hacer con esos vacíos que van a quedar, que solían ocupar sus hijos. Porque realmente, en el caso de mi esposa, ella no le molesta que mis hijas vayan a crecer y vayan a la universidad, simplemente que ese vacío que va a pasar. Y es algo muy común, como dices, un miedo muy válido. Muy claro. Pero lo describiste de una buena manera, así que creo que es una buena estrategia el llenarlo con actividades para ti mismo y que te conozcas más a ti mismo también. Sí, es eso, es ponerte las manos en el corazón y sentirte orgulloso de esa formación que le has dado a ese hijo, y qué bonito esa oportunidad que tú le estás dando, que le estás permitiendo que tu hijo, tu hija que vaya de frente a la vida. Totalmente de acuerdo. Hay una última cosa que me gustaría pedirte dentro de la parte del PNL, y es que también se da mucho en la adolescencia, no en todos, porque se hay adolescentes que son muy aventados, muy atrevidos y muy de accionar, pero es muy común en la adolescencia la procrastinación. ¿Existe algún ejercicio que pueda ayudarme a mí, como adolescente, a decir, voy a despertar y hoy voy a accionar dentro de la programación neurolingüística? Ya sé que con el yoga me va a servir para generar energía, pero si procrastino, ni siquiera la posición de yoga voy a hacer. ¿Cómo puedo yo programarme con alguna actividad y decir, aquí arranca mi día? Pero ya va, repíteme la pregunta. ¿La pregunta para procrastinar es para ti? No, para el adolescente. O sea, yo que soy un adolescente, o sea, para un adolescente, lo que pasa es que es algo muy común en la adolescencia. Okay. Al rato lo hago, luego lo hago, es un problema muy común. Entonces, pero muchos de ellos quieren hacer cosas y a veces dicen, ¿sabes qué? A partir de mañana, bueno, también el adulto, no solo el adolescente, a partir de mañana yo soy otra persona. Bueno, a partir del mediodía, bueno, en la noche, bueno, ya mañana, bueno, el lunes porque es miércoles. Entonces, ¿cómo puedes empezar con una práctica sencilla para que tu cerebro se vaya enfocando en el día a día? Tú lo acabas de decir, con una práctica muy sencilla. ¿Qué pasa? La motivación, primero buscar esa motivación, ¿verdad? Pero la motivación dura muy poco. ¿Ok? Entonces es, desde la PNL, buscar un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Algo que te lleve
abrazar, a anclarte a eso, ¿no? Como que, por ejemplo, bueno, yo quiero empezar a hacer ejercicio. Llega el lunes y no arranqué. Llega el martes y no arranqué. Llegó el siguiente lunes. Entonces, bueno, vamos a buscar un anclaje. Vamos a buscar a alguien. O voy a buscar un lugar que me mueva, que me lleve a eso, ¿no? Primero es eso, buscar una motivación y observar, a ver, ¿qué me está impidiendo hacer esto que yo quiero? ¿Qué es este miedo que yo no estoy viendo, que no me deja hacer esto? ¿Sí? Entonces, buscar esa motivación, buscar ese anclaje, ¿ok? Y entender que las cosas, para lograrlas, es hacerlas aún sin la motivación, ¿no? Ahí te lo voy a poner de una manera bien sencilla. Hay un experimento que se hizo en Harvard en los años, creo que fueron los años 70. Es el experimento del malvavisco, ¿ok? A unos niños de entre 4 o 5 años los pusieron con un plato con un malvavisco. Okay. Y les dijeron, si tú tienes uno aquí, pero si tú no lo tocas, si tú no te lo comes y esperas a que yo regrese, te vas a poder comer 2 porque te voy a dar otro. Entonces a esos niños los observaron, los grabaron, ¿verdad? Y esos niños, mira, es genial cómo lo puedes buscar en YouTube, cómo esos niños se ingeniaron para no comérselo. Jugaron, cantaron, movían los dedos, lo olían, lo tocaban, uno lo pellizcaban, otro lo desmenuzaron, No. ¿ok? Como otro simplemente no había terminado de salir al maestro cuando se los comieron. A esos niños los observaron hasta su adultez, les hicieron seguimiento y la investigación arrojó que aquellos niños que buscaron mecanismos de autorregulación para no comerse el malvavisco, lograron ser exitosos en su vida. Y aquellos que se comieron el malvavisco, lamentablemente, no lograron autorregularse, no lograron ser exitosos en la vida. ¿Qué lograron esos niños que no se comieron el malvavisco? Esto se llama el retardo de la satisfacción inmediata. Uh-huh. ¿Ok? Y esto es aplicarlo en el día a día. Porque la satisfacción inmediata dura 1 minuto. Cuando yo me quiero comer un chocolate, una comida chatarra, me la como y esa satisfacción dura 1 minuto. Luego viene la culpa, el remordimiento, ¿sí? Entonces, es eso. Entender que, ok, yo no voy a hacer algo que yo quiero. Me quedo aquí achantado. Sí, pero ¿qué va a venir después? La culpa. Entonces es autorregularme y decir, ¿sabes qué? Así no quiera, lo voy a hacer. Porque luego, ¿qué viene? La satisfacción tardía. Y ¿sabes lo que está asociado en estas 2 satisfacciones? La satisfacción inmediata está asociada a la dopamina. Y la palabra dopamina viene de dopa, de doparme. ¿Y qué hago con la dopamina? Que sí, me estoy dopando, pero esto pasa muy rápido, quiero más, que es lamentablemente lo que nos sucede con las redes sociales. Uh-huh. ¿Okay? Un like es dopamina, recibir un like, o estar pegado, o estar dándole, eso es dopamina. Hay dopamina buena y hay dopamina mala. ¿Okay? ¿Qué hace la satisfacción tardía? Produces serotonina. ¿Y de dónde viene la serotonina? Del ser. Estás cultivando el ser. Todo lo que te hace expandir, crecer. Entonces, entender estas 2 satisfacciones es lo que también te lleva a moverte, a accionar. ¿A qué? A instaurar la fuerza de voluntad. Buscar tu beneficio. La disciplina. Uh-huh. ¿Sí? Porque la disciplina se crea, se construye. Me diste respuesta a lo que te acabo de decir y como tú dices, tú como un adolescente ya tienes la capacidad mental suficiente como para saber qué te conviene y qué no. Y por qué sí voy a hacer esto y por qué voy a preocuparme por mi ser y no por doparme.
me lo resumiste, pero me surgió una pregunta ahora más complicada. Hicieron un experimento, pusieron un bombón, entonces se dieron cuenta que estos niños que tienen un autocontrol crecieron. Entonces, si volteamos a ver a estos niños, mira los logros que han tenido. ¿Qué pasó con los niños que no? ¿Quién les enseñó a tener autocontrol? ¿Cómo le enseñas a un niño? Si yo tengo un niño en casa que no tiene autocontrol, ¿cómo le enseño a tener autocontrol? Qué buena pregunta. Evidentemente, aquel niño que no se comió el malvavisco viene de un hogar donde vio eso. Ajá. Porque ¿de dónde lo aprendió? Del hogar, de sus progenitores, que son los primeros maestros. ¿Ok? Allí es lamentable para ese niño que no aprendió a hacerlo. Ahora ese niño creció y se volvió un adulto. Aquí viene la responsabilidad del adulto, salir del rol de víctima. Y esto se dice, pero no es fácil, ¿no? Y entonces aquí es entender que cada ser humano tiene su proceso, cada ser humano tiene su momento, y es respetarlo. Porque a veces cuando entramos en este despertar de la conciencia, y lo digo por experiencia propia, queremos que nuestro entorno cambie. Y comenzamos a decir, pero es que tienes que. Y es una palabra súper invasiva. ¿Ok? Porque el tienes que se le dice a un menor de 18 años. A un mayor de 18 años ya es invasivo. ¿Ok? Entonces, es entender que cada ser humano tiene su proceso y cada ser humano tiene su momento y que a lo mejor no llega en esta vida a descubrirse. De acuerdo. Sí, digo, te lo dije, pregunta complicada, pero a veces no está en las manos de uno resolver la situación de alguien más. Y cuando tú cambias, si tú quieres cambiar algo en tu entorno, primero tienes que cambiarlo en ti. Cuando tú lo cambias, vas a cambiar la visión de cómo miras el entorno. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, Mía, muchísimas gracias por el tiempo que me brindaste. La verdad que es súper interesante la plática contigo. Aprendí bastante y estoy seguro que la gente que nos va a escuchar también le va a gustar mucho y aprender mucho de los temas que tocamos. No, gracias a ti, Pablo, por este espacio maravilloso y encantador. De verdad que estoy fascinada como manejaste toda la conversación. Me sentí súper cómoda y eso te lo agradezco. Me da gusto y gracias por tus palabras. Y bueno, gracias por seguirnos acompañando y nos vemos en el próximo capítulo. No olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar y eso nos va a ayudar bastante con el algoritmo. Muchas gracias.